Dios le bendiga, hermano. Quien vive y a su nombre. Amén. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad nuevamente de ser la portadora del mensaje esta noche. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Maranata. Cristo viene. Y el que viene, Viene. y eso no lo para Nadie. Amén. Vamos a estar buscando en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22. Se ponen sobre sus pies, amén. Un amén, un gloria a Dios si lo encuentra. El libro de Mateo, capítulo 14, verso 22. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, honrando al Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre Santo, Padre de la gloria, Señor, porque me has permitido, Dios, estar en este lugar, Señor, para que yo traiga el mensaje de esta noche, Padre. Te doy gracias, Señor, te doy toda la alabanza, Señor, la adoración, la exaltación, Señor, que solo tú mereces, Señor, y que solo tú eres digno de ser adorado y de ser glorificado, Padre. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, que me dice, Señor, tenga cabida, Señor, en los corazones de los hermanos que están aquí presentes, Señor, y que las puedan atesorar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido, Dios santo y Dios amado. Amén. Pueden sentarse. Amén, hermano. Recapitulando versículos anteriores de lo que acabamos de leer, dice que Jesús, la Biblia nos relata que Jesús se da el milagro de lo que fue los 5 panes y los 2 peces. Amén. Dice que después de culminado esto, Jesús se quedó despidiendo a la multitud. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo a sus discípulos entrar a la barca y que ellos fueran a la otra ribera. Amén. Mientras tanto que él despedía a la multitud. Y algo muy curioso que nos dice en el versículo 23, que despedida la multitud, él subió al monte a orar. Amén. Vemos muchos, me incluye ahí, que después que terminamos el culto, nos sentimos cansados, nos sentimos fatigados, ya nos viene el peso de la semana encima, decimos que ya no tenemos fuerza, no tenemos
para continuar. ¿Y qué hacemos? Nos vamos a dormir. ¿Y cuál es el ejemplo que debemos seguir? Es el ejemplo de Jesús, que Él desde la mañana estaba predicando. Días anteriores también había estado predicando. Hizo un milagro de la alimentación de los 5,000. Y sin importar eso, lo que Él hizo fue irse a orar, ir a buscar la presencia de su Padre. Amén. Y es lo que debemos hacer nosotros, a pesar de que nos sintamos cansados, a pesar de que nosotros nos sintamos frustrados por las dificultades de la vida. Lo que debemos hacer es buscar la presencia de Dios, porque Él está atento, Él tiene sus oídos atentos a nuestro clamor. Amén. Dice que cuando Él terminó de orar, Él estaba allí solo, y cuando vio cuando vio ya la barca iba en medio del mar, amén, estaba azotada por el mar porque el viento les era contrario, amén. Dice que era la 4ª vigilia. Estuve investigando y decía que los judíos dividían la noche en 3 vigilias, los romanos la dividían en 4. La 4ª vigilia sería en ese lapso del tiempo de 3 de la mañana a 6. Dice, la Biblia nos relata que el viento, los discípulos estaban en el mar y el viento les era contrario. En la concordancia del libro de En la concordancia del libro de Marcos, capítulo 6, verso 48, que mientras Jesús lo veía remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Amén, hermanos. Algo también interesante que vi en este versículo es que a pesar de que el viento les era contrario, a pesar de que había una tormenta, a pesar de que el mar los azotaba, los discípulos no se quedaron quietos. Ellos siguieron remando. Amén. El mensaje que yo les quiero traer esta noche, hermano, no importa las dificultades, no importa las pruebas, no importa que estés cansado, no importa que tu familia esté en contra tuya, no importa que tus amigos se burlen de ti, no importa aún que nadie cree en ti. Tú debes creer, hermano, que aquel que te envió es el que te va a proveer, que aquel que te envió al océano, aquel que te envió es el que te va a dar fuerzas para continuar. Amén. Por lo tanto, hermano, no te canses, no te fatigues. Así como los discípulos, hermanos, debes seguir remando. Amén. Amén. Muchas veces, hermanos, nosotros nos sentimos agobiados, ya sea por las pruebas, los problemas económicos. Los que están casados pues tienen problemas matrimoniales, problemas con sus hijos, y se sienten agobiados y no saben qué hacer. Sin embargo, hermanos, nuestro ejemplo a seguir, hermanos, es el de los discípulos. Ellos, a pesar de que el viento los azotaba, hermanos, ellos siguieron remando. Ellos no se quedaron ahí, porque si se quedaban ahí viendo la tormenta, si se quedaban ahí viendo que el mar los azotaba, si se quedaban ahí viendo que el viento les era contrario, ¿qué les iba a pasar? Se iban a hundir.
Amén, hermano. Y si nosotros nos quedamos mirando ese problema, si nosotros nos quedamos mirando esa circunstancia, si nosotros nos quedamos pensando, nos quedamos ahí estáticos viendo ese problema, hermano, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a hundir. Amén. Amén. Dice que viéndole esto, el versículo 25, más la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Amén, hermano. En este versículo vemos algo sobrenatural. Amén, hermano. ¿Cuándo usted ha visto a un hombre andando sobre el mar? Esto es para los hombres imposible y científicamente sería imposible que caminemos sobre el mar, porque nos hundiríamos. Amén. Sin embargo, Jesús nos muestra que Él tiene el control sobre todas las esferas, que Él controla las atmósferas, que Él controla todo lo sobrenatural y Él puede hacer lo que para los hombres es imposible, para Él es posible. Amén. 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 Para los hombres es imposible que 5 panes se multipliquen y 2 peces se multipliquen y puedan alimentar a más de 5,000 personas. Pero Jesús lo hizo con una sola cosa. ¿Con qué? Con oración. Amén. Amén. Él oró y los panes se multiplicaron. Él vio que los discípulos estaban en una prueba, que los discípulos estaban en el mar, azotados por el viento, estaban en el mar con una tormenta. ¿Y qué hizo Jesús? Él caminó sobre el mar porque Él sabía que sus discípulos los necesitaban, porque Él tiene control sobre el viento y sobre el mar. Amén. Amén. Amén, hermano. Cuando Dios nos hace un llamado, aunque nos estemos hundiendo, hermano, aunque veamos ese problema y nos hundamos, hermano, Dios nos va a hacer flotar. Amén. Amén. Hay una lectura que yo leí en el libro de Reyes del profeta Eliseo cuando cuando se le cayó el hacha a un varón en el Jordán, y el varón se asustó porque el hacha era prestada. Amén. Y algo sobrenatural que pasó ahí fue que Eliseo oró, ¿y qué pasó? Hizo flotar el hacha. Amén, hermano. Amén. Por más que nosotros nos estemos hundiendo, hermano, antes de que nos ahoguemos, ahí Dios está para darnos la mano y levantarnos. Amén. Antes de que nosotros nos ahoguemos, antes de que nosotros nos hundamos más en ese problema, ahí viene Dios al rescate. Amén. Como los discípulos, ellos estaban en el mar, ellos no se rindieron, ellos siguieron remando. Y Jesús, al ver que ellos seguían remando, ¿Jesús qué hizo? Jesús fue al rescate. Amén, hermanos. Debemos de entender que las pruebas son temporales. Amén. Amén. De esa prueba vamos a salir. Amén. Si estamos siendo probados, muchas veces no todos son probados de igual manera. Dice la Biblia en el libro de Corintios que no vamos a ser tentados o probados más allá de nuestra capacidad. Amén. Amén. Así que no vamos a ser probados con 1 kilo más que no podamos cargar. Amén. Amén. Vamos a ser probados conforme a nosotros seamos capaces. Amén. Amén. Y que Dios ve que nosotros podemos soportar esa prueba. Amén. Amén. Les quiero dar un ejemplo de Job. La Biblia nos cuenta de Job que él era un hombre que temía a Dios. Las hijas de Job eran las más hermosas.
tenía ganado, tenía todo, y de repente todo eso se fue. Job quedó sin nada. Amén. Y para colmo, hermano, le cayó una sarna maligna. Amén. Y como si fuera poco, ¿qué le dice la esposa? ¿Por qué no te mueres y maldice a Dios? Sin embargo, Job dice una palabra que es: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y del polvo de donde esté, de ahí me levantará. Amén. Aunque cuando estamos siendo probados, hermanos, cuando vamos al desierto, hermanos, nosotros no vamos a ir acompañados por nuestros padres, no vamos a ir acompañados por el pastor, no vamos a ir acompañados por el líder de jóvenes, vamos a ir solos. Amén. Y cuando estamos solos, es ahí donde tú debes creer que tu Redentor vive. Es ahí que tú debes creer que de esa prueba tú vas a salir, que de ahí Dios te va a levantar. Amén. Amén. Otro ejemplo, hermano, es José. En el libro de Génesis cuenta la historia de José, que José era el hijo amado de Jacob. Jacob le regaló una túnica de colores. ¿Y qué pasa? Sus hermanos le tenían envidia por eso. Sus hermanos lo vendieron a unos ismaelitas. ¿Qué hicieron los ismaelitas? Lo vendieron como esclavo a Potifar. Era esclavo. ¿Y qué pasa? La Biblia no dice que, no lo dice así, yo lo traducí de esa forma, que era guapo. Amén. Y como era guapo, ¿qué pasó? La esposa de Potifar lo empezó a acosar. Amén. Y después, como José no le hizo caso, la mujer lo acusó diciendo que José la había violado. Amén, hermanos. En ese momento, ¿qué pasó? José primero fue vendido, era odiado por sus hermanos. Después fue vendido como esclavo. Después fue acusado de algo que ni siquiera había hecho. Y por esa acusación fue a prisión. Amén. Sin embargo, hermanos, si vemos en todo ese panorama, José halló gracia. Amén. Amén. José halló gracia. Dice que cuando era esclavo de Potifar, Potifar lo puso a cargo de su casa. Cuando llegó a prisión, el carcelero lo dejó al mando de la prisión. Amén, hermanos. Amén. Y él nunca dejó de creer en Dios. Él nunca dejó de dudar de Dios. Amén. Y como recompensa de eso, ¿cómo Dios lo puso? Como gobernador de Egipto. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dice en el versículo que 22 que Jesús lo hizo entrar a la barca, hermanos, y los discípulos obedecieron. Amén, hermanos. Debemos notar algo, que cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, que cuando nosotros decidimos acatar las órdenes de Dios, es cuando el diablo se levanta contra nosotros. Amén. Mientras nosotros estamos frescos, no le hagamos caso a las órdenes de Dios, el diablo no nos va a poner las pruebas y el diablo no nos va a atacar. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, es ahí que se levantan los vientos. Es ahí que empiezan las tormentas. ¿Y cuáles son esos vientos? ¿Cuáles son esos vientos, hermanos? Pueden ser que tu familia se tire en contra tuya. Puede ser que en tu casa haya problemas económicos. Puede ser que tengas problemas matrimoniales, que tengas problemas con tus hijos. Y todo eso, hermanos, son los vientos que el diablo ha levantado para detener el avance que Dios tiene contigo. Amén.
Amén, hermanos. Sin embargo, nosotros debemos entender que a pesar de que el viento esté en nuestra contra, a pesar de las miles de tormentas que se levanten, hermanos, debemos de seguir creyendo que aquel que nos envió, debemos de creer que aquel que empezó la obra con nosotros, hermanos, Él la va a terminar. Amén. No debemos de dudar, debemos de seguir creyendo. Amén. Amén, hermanos. Sin embargo, hay personas que apenas viene la primera prueba, hermanos, son como los israelitas cuando estaban en el desierto, que ¿qué decían ellos? En Egipto estábamos mejor. Allá había carne, comíamos de todo. Se imaginaban cosas que ni habían pasado, amén. Amén. Lo mismo es con el cristiano. Todo está bien cuando no hay pruebas. Cuando viene la prueba, yo pensé que con Dios me iba a ir mejor, pero me va a ir peor. Amén. 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 Ellos apartan la mirada de Dios y en vez de avanzar, hermanos, ellos miran hacia atrás. En vez de seguir adelante, empiezan a mirar hacia atrás. Inclusive son como los israelitas, se imaginan cosas que no son. Para ellos que en el mundo estaban mejor que ahora que están en el mundo, en los caminos de Cristo. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Es su nombre. Gloria. Amén. Amén. Y debemos notar que los discípulos no dijeron eso. Ellos siguieron remando. Amén. Aquellos hermanos que siguen remando, aquellos que a pesar de las dificultades, aquellos que a pesar de que el viento les es contrario, siguen remando, hermanos, esos son los que llegan al otro lado de la ribera. Amén. Aquellos que se quedan estáticos ahí viendo la tormenta, viendo la prueba, esos no avanzan. Esos en vez de avanzar, se hunden. Amén. 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 Amén, hermano. Así que el mensaje es que está en ti si quieres seguir avanzando para llegar a la otra ribera o te vas a quedar mirando esa dificultad. Amén. Y te vas a hundir. Amén. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, siempre viene Cristo al rescate. Amén. Amén. Y siempre viene con esa palabra de ánimo. Tener ánimo, dice Cristo. Yo soy. Amén. Amén. Viene con esa palabra de ánimo que a pesar de que estamos en la prueba, Él no nos ha abandonado. Que a pesar de que estamos siendo probados, Él está con nosotros. Amén. Más adelante nos dice que Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén, hermanos. Amén. Estaba escuchando una prédica antes y decía que hay dos hombres que caminaron sobre el mar. Amén. Uno es Jesús y el otro es Pedro. Amén. Y, amén, hermanos, hay muchos que son Pedro, amén, hermanos, que son arriesgados, que se arriesgan. Sin embargo, cuando ven las pruebas y las tormentas, empiezan a dudar. Amén. Se desenfocan, pierden el enfoque de mirar a Jesús fijamente. ¿Y qué pasa? Se hunden. Amén. Dios nos manda al mundo, hermanos, a ser la luz del mundo. Amén. Entonces, en el sermón del monte Jesús nos dice: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal del mundo. Amén. Por lo tanto, hermanos, si vamos al mundo, no debemos perder el enfoque. Amén. No debemos de perder la mirada de Cristo, no debemos desenfocarnos de Cristo. Amén. Y
Dice que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Amén, hermanos. Amén. Habemos muchos que sí, hermanos, nos atrevemos. Sin embargo, por alguna dificultad mucho más grande, hermanos, nos desenfocamos y perdemos el enfoque. Perdemos la mirada de Cristo, amén. Y miramos ese problema. Pero debemos ser sabios como Pedro. Él no se hundió, él pidió ya ayuda. Amén, amén. Él clamó, amén. Él dijo: Señor, sálvame. Amén. Si Pedro se hubiera quedado quieto, hermano, Pedro se ahogaba. Amén. Amén. Pedro pidió ayuda, amén. Dice en el libro de Salmos, capítulo 34, verso 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. Jehová está atento a nuestro clamor. Cuando lo necesitamos y clamamos a Él, Él viene al rescate. Amén. Amén. Por lo tanto, hermanos, sin importar que haya problemas en casa, todos tenemos problemas en la casa. No todos son iguales, como ya les decía antes, todos somos probados, pero no todos somos probados de igual manera. Algunos tienen problemas financieros, algunos en sus casas tenemos problemas que nuestra familia no es cristiana, nuestra familia está en vicios. Sin embargo, ¿qué debemos hacer? No lo veo, pero lo creo. Yo sigo remando, amén. No veo, pero creo, amén. Nosotros vamos a seguir remando. Amén. Debemos tener fe. Amén. ¿Por qué? Porque es la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Debemos en todo momento seguir creyendo. Aunque vemos que las situaciones están en contra, nosotros debemos creer que viene una solución y que trata todo ese problema. Amén. Amén, hermanos. La mirada hacia la dificultad aparta nuestros ojos del Señor. Amén. Cuando miramos las dificultades, hermanos, nos hundimos. Amén. Y nos pasa como Pedro. Amén. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, hermano. Nosotros debemos tener puestos los ojos en Jesús. No importa cuán grande sea la dificultad, nosotros debemos tener la mirada puesta fija en Jesús. Como dice también de Moisés, que Moisés estuvo como quien ve al invisible. Amén. 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 Nosotros no vemos, ¿cuántos hemos visto a Dios? Nosotros no lo vemos, pero lo creemos. Amén. No debemos apartar nuestra mirada de Jesús, debemos creer en Él. Ya que al momento de que apartamos nuestra mirada, nos pasa como Pedro, nos hundimos. ¿Y qué debemos hacer cuando nos hundimos? Debemos quedarnos ahí quietos para ahogarnos, esperar que ahogarnos. No, debemos clamar a Dios, debemos clamar por ayuda. Amén. Por lo tanto, hermano, en ese momento que notamos que nos estamos ahogando, que notamos que
que la prueba se nos vino encima, ¿qué debemos hacer? Clamar a Dios. Amén. Debemos tener fe, no duda. Amén. De que aquel que nos envió no nos va a desamparar. Amén. No importa qué tan fuerte sea nuestra prueba, qué tan fuerte sea la tormenta. Amén. Debemos seguir creyendo que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Amén. 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 Dice que cuando Pedro pidió ayuda, Jesús le extendió su mano y asió de él. Amén. Y Pedro siguió caminando. Amén. Dios nos levanta, hermanos, pero Dios no nos va a seguir cargando. Nosotros debemos seguir caminando. Amén. Amén. Dios nos ayuda a levantarnos, pero eso no significa que ya hasta ahí llegó todo. Nosotros debemos de seguir caminando. Amén. Amén. ¿Y qué pasó, hermanos? Que cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Amén. Debemos de creer que Jesús controla las atmósferas, que Jesús controla todo lo sobrenatural. Y por tanto, Jesús hace cosas sobrenaturales. Y debemos seguir creyendo a Él que, sin importar cuán imposible se vea, Él siempre tiene una solución. Amén. Amén. Amén, hermanos. Por lo tanto, el mensaje de esta noche es: no importa cuán grande sea tu prueba, cuán grande sea tu dificultad, tú debes seguir remando. Porque aquellos que siguen remando y no se quedan estáticos ante la dificultad, esos son los que llegan a la otra ribera. Amén. Dice en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 12. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Amén. Cuando nosotros soportamos la prueba, cuando vencemos la tentación, hay un obsequio, se puede decir, que es la corona de vida. Amén, hermano. Por lo tanto, debemos seguir remando. Amén. Amén. Dios le bendiga.